vamos a hablar de Venezuela. Cerca de 10,000 venezolanos están llegando a Brasil cada mes en busca de alimentos y medicinas. Esto según un informe del periódico The Washington Post que titula "Venezolanos hambrientos inundan las ciudades brasileñas". Las autoridades brasileñas denuncian que el creciente número de migrantes satura los servicios del Estado brasileño, de Roraima puntualmente, que según ellos no están preparados para recibirlos. Venezuela, país rico en petróleo, ha sido un destino de inmigrantes durante buena parte de su historia, pero ahora es un lugar del que muchos quieren huir. Damos la bienvenida a Héctor Faúndez, exdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido a la tarde de Noticias 24. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a Joely Ramírez y a todos quienes escuchan su programa. Quisiera que nos explicara este fenómeno que ahora denuncia el Washington Post, pero muchos periódicos venezolanos están retratando la historia con testimonios de personas que tienen licenciaturas, que tenían trabajo bien remunerado antes de este gobierno, antes del chavismo, de todas las políticas que se han ido endureciendo y que ahora pues están causando que muchas personas dejen sus países, no puedan ejercer sus profesiones y literal algunos tengan incluso que mendigar o vivir en las calles o pedir dinero prestado. En este caso vamos a hablar de Brasil. Sí, y yo creo que antes habría que señalar la circunstancia de que tradicionalmente Venezuela había sido un país de inmigrantes. Venezuela recibió hasta hace 2 décadas o menos de 2 décadas incluso, a muchos inmigrantes provenientes de otras latitudes, de otros países, huyendo de dictaduras o de una situación económica agobiante. En particular, en Venezuela se recibió a muchos exilados republicanos españoles, se recibió igualmente a los exilados del Cono Sur de América Latina, de Chile, de Argentina, de Brasil, y lo mismo de Centroamérica. Aquí hubo personalidades eminentes que pasaron por Venezuela, entre ellos el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, también Sergio Vittar, exministro de los gobiernos de la concertación en Chile, el ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, que posteriormente se trasladó a Washington, en donde fue asesinado. Aquí ha habido personalidades de distinto tipo, de distinta naturaleza, incluido un compatriota suyo, es Gabriel García Márquez, que también estuvo por acá, por Venezuela, y que trabajó aquí en Caracas. Y en fin, pudieron seguir con una larga lista de personajes y personas que vinieron buscando una tierra de libertad y de una tierra en la cual tuvieran alguna oportunidad para crecer y prosperar económicamente, en donde pudieran educarse, en donde pudieran desarrollar sus capacidades y en donde pudieran darle a esta sociedad venezolana lo mejor de sus capacidades, como hicieron muchas de esas personalidades. Entonces, ahora lamentablemente la situación se ha invertido. No solamente van los venezolanos al exterior en busca de un espacio de libertad, sino que también van en busca de una mayor posibilidad de desarrollo y crecimiento económico, de prosperidad para ellos y para sus familias. Y en el caso que usted menciona, el caso de Brasil, debo señalar que ciertamente no es el primero. Tal vez inicialmente los venezolanos se trasladaron a los Estados Unidos y a Colombia. Probablemente esos fueron los destinos preferidos, pero ya comienza a haber información de otros países en donde hay también un número inusitado de inmigrantes venezolanos, como es el caso de España, de Chile, de Curazao, de Panamá, en donde hubo recientemente algunas protestas de ciudadanos panameños en contra de la presencia venezolana o de la excesiva presencia venezolana en ese país. Y ahora se nos llama la atención por los casos de Brasil y la circunstancia de que personas con formación profesional, con estudios, como señalaba usted, se encuentran en la calle viviendo la intemperie y comiendo o preparando sus alimentos en forma muy rudimentaria en las plazas públicas, en las avenidas y en la calle. Lo interesante es que precisamente hoy también
hay una noticia en la prensa informando de unas medidas que está adoptando el gobierno de Perú para aliviar la situación de los inmigrantes venezolanos en esa nación. Medidas diseñadas para facilitar la permanencia de quienes, habiendo llegado regularmente al Perú, puedan permanecer en el país después de haber cumplido los lapsos permitidos por la legislación peruana. De manera que no es solamente el caso de Perú, son muchos los países, son muchas las naciones a los cuales los venezolanos están emigrando ahora y lamentablemente no solamente en busca de más libertad, huyendo de la persecución política, sino que también buscando cómo sobrevivir, cómo sostener a su familia y cómo salir adelante día a día. Señor Faúndez, ¿sí? Le quiero preguntar puntualmente, las autoridades de Roraima y Boavista, esto en Brasil, están denunciando que cerca de 500,000 habitantes ya estarían conformando un grupo en el cual están denunciando un caso puntual de crisis humanitaria. Usted, en su conocimiento, en la experiencia que ha tenido al abordar el tema de derechos humanos, el hecho de que ya se catalogue por otro país, en este caso Brasil, como una crisis humanitaria, ¿a qué obliga, en todo caso, al gobierno chavista? Porque el gobierno brasileño está denunciando casos de prostitución, de robo, de atenciones hospitalarias en esos dos puntos que no se están dando abasto por atender a los venezolanos y que en todo caso ya comenzaría una demanda de varios tipos de apoyos al gobierno chavista. En este caso, ¿a qué ya estaría obligado el gobierno chavista al declararse la crisis humanitaria en estos dos puntos brasileños? Sí, bueno, ellos no han declarado una crisis humanitaria, no, yo creo que la crisis humanitaria no está allá, la crisis humanitaria está en Venezuela, y Venezuela es la causa de los problemas que está teniendo Brasil y otros países con la inmigración venezolana, pero la crisis humanitaria está aquí, en Venezuela. Entonces, esta es la raíz del problema, aquí es donde está la causa y aquí es donde se deben encontrar los remedios. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno venezolano? En circunstancias normales, un gobierno responsable lo que haría sería repatriar a esos compatriotas a Venezuela. El problema es que no tiene sentido, no tiene ninguna lógica hacerlo. En primer lugar, en contra de la voluntad de esos venezolanos que se han ido del país en busca de un futuro mejor, tratando de sobrevivir. Entonces, independientemente de que, como se ha denunciado por las autoridades del estado de Roraima, algunos de ellos están dedicados a la prostitución o a actividades delictivas. Entonces, eso obviamente puede traducirse también en alguna medida por parte de las autoridades brasileñas para los efectos de deportar a esos venezolanos al lugar de donde vinieron. No creo que ninguna de las dos cosas vaya a ocurrir. Primero porque sería cruel por parte de las autoridades brasileñas deportar a esos venezolanos. Y segundo, porque en el caso de las autoridades venezolanas simplemente no están en capacidad de repatriarlos, no están en capacidad de traerlos a este país a morirse de hambre y a vivir esa crisis humanitaria a la que usted hace referencia. Todo esto, fíjese que también tiene que ponerse en el contexto de lo que está pasando en el país, ¿no? Si no me equivoco, en el día de hoy o ayer, el cardenal Uroso Sabino, uno de los dos cardenales venezolanos, denunciaba que muchos venezolanos están sobreviviendo mediante el recurso de buscar alimentos en los tachos de basura. De manera que esa es la situación que existe aquí, que existe en el país, un país donde no hay medicinas, en donde no hay alimentos, en donde, a diferencia de lo que dice el gobierno, que como han crecido los ingresos de los venezolanos, hay una mayor demanda. Eso no es cierto, es decir, no hay productos, no hay mercancía, los anaqueles están vacíos, no por exceso de demanda, sino porque simplemente no hay abastecimiento. Entonces, es aquí donde está la crisis humanitaria, es aquí donde estamos viviendo esta catástrofe generada por el hombre y generada concretamente por el gobierno que usted llama chavista, por el régimen chavista efectivamente, entonces generada por ellos que no han sido capaces de manejarla, que no han sido capaces de resolver los problemas que ellos mismos han ido creando y que están al mismo tiempo generándole problemas y dificultades a otros países en este momento.
Ya, es Héctor Faúndez, exdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde. Muchas gracias a usted, Yoli. Buen día.